In the United States of the 19th century, manifest destiny was the widely held belief that American settlers were destined to expand across the whole continent. In 1904, President Theodore Roosevelt declared that the United States had the right to intervene in the internal affairs of Latin America. In his own words, this meant that if any South American country misbehaves, it should be spanked. All U.S. presidents that succeeded him have, in lesser or greater measure, continued to exercise their perceived right over a region often known as America's backyard. In the late 1800s, the French attempted to build a canal that would link the Atlantic and Pacific Oceans across the region known as Panama, then part of Colombia. They failed to succeed, and in 1903, the United States proposed to take over the project. But the Colombian government, fearing a loss of sovereignty, rejected the proposal. President Roosevelt's response was to give military backing to a rebel group of Panamanian nationalists. La separación de Panamá de Colombia y su creación como una república pseudo-independiente se debió al interés de los Estados Unidos de construir un canal por Panamá para garantizar sus intereses en todos los océanos. Against the will of the vast majority of Panamanians, Roosevelt signed a treaty with his allies in the newly independent country, granting the U.S. perpetual rights over the canal. Eso lo llevó a imponer en Panamá un régimen político que siempre fue muy intervenido, muy títere en los Estados Unidos. To protect their interests, the U.S. built dozens of military bases in what was known as the Panama Canal Zone. Manuel Quintero is an economic historian who has spent much of his professional life studying and teaching the impact that the canal has had over Panama. Aquí vamos a entrar a lo que era la antigua base militar de Clayton, donde los estadounidenses tenían un soldado o soldados que prohibían la entrada, y para poder entrar tenías que pedir permiso. Las bases militares eran como una ciudad dentro de otra ciudad. Tenían sus propios colegios, sus propios iglesias, juzgados. Ellos vivían en su pequeña burbuja y era muy raro que salieran a integrarse con los panameños. Esa situación donde había un país dentro de otro país generaban situaciones de conflicto, como por ejemplo si un estadounidense cometía algún delito en la ciudad de Panamá, si venía rápidamente a la zona del canal, podía desaparecer y no era juzgado. Mientras que si cualquier panameño entraba a la zona del canal y era acusado por estar cometiendo algún delito, era juzgado por las leyes dentro de la zona del canal. Hasta el año 1964 en Estados Unidos había leyes racistas, que esas leyes también se aplicaban dentro de la zona del canal. Ya estamos saliendo de la antigua base militar y vamos a ir al canal que está aquí justo al frente. Since its origins, the canal was a source of abuse of power. El periodo de construcción estadounidense, que va de 1904 a 1913, se calcula que hubo más de 5.000 muertos entre accidentes y enfermedades tropicales. De estos, 4.500 eran trabajadores antillanos versus trabajadores estadounidenses que no llegaron ni a 300. Pero si comparamos todavía esta cifra contra los fallecidos por enfermedades o accidentes en el canal francés, que fueron 22.000, vemos que la diferencia es bastante amplia. Each year, around 300 billion tons of shipping crosses the canal. Besides its strategic importance for commerce and defense, the canal is also a huge source of income. Only this passenger cruise ship leaves over $400,000 each time it enters the canal.
the Panama Canal generates yearly profits averaging $800 million. The frictions between the Panamanians and the U.S. citizens living in the canal zone got to a critical point in January of 1964. Aquí vemos los 21 nombres de los fallecidos durante los 3 días de protesta del 9 de enero de 1964. Aquí estamos frente a un monumento que hizo el gobierno que simboliza cuando los estudiantes intentaban cruzar hacia la zona canalera y poner la bandera panameña como símbolo de soberanía. In 1963, U.S. President Kennedy agreed that Panama's flag should fly alongside the U.S. flag inside the canal zone. However, Kennedy was assassinated before his orders were carried out. On January 9, 1964, U.S. high school students who lived in the canal zone decided to raise a U.S. flag at their school. This prompted around 200 Panamanian students to march to the canal zone with the aim of raising the Panamanian flag where the Americans had raised theirs. The U.S. police and civilians drove the protesters back and, in the scuffle, the Panamanian flag was torn. Within hours, thousands of Panamanians took to the streets to protest. Durante esos 3 días de protesta, los 21 muertos y los más de 400 heridos significaron mucho para el panameño en común y demostró la prepotencia de un gobierno extranjero contra un pequeño país que demostró que sus héroes eran más grandes que todas las armas que tuviera Estados Unidos. Mass protests had shown that the status quo that had prevailed in Panama could not be maintained for much longer. Una amenaza de una revolución en ciernes obligaron a Estados Unidos y a la clase dominante panameña a renegociar la situación colonial que había desde 1903. En gran medida, una consecuencia de esta nueva situación fue el régimen de Omar Torrijos Herrera. In 1968, Omar Torrijos, a lieutenant colonel in Panama's National Guard, staged a coup d'etat and imposed an autocratic but progressive regime, which empowered the impoverished classes and distanced itself from the traditional ruling elites. But Torrijos' main goal was very clear: the restitution of the canal to Panamanian hands at whatever the cost. La Guardia Nacional está en condiciones de destruir. The National Guard is in a condition to be able to destroy it. Y esa capacidad no la pensamos perder. And that capacity we do not intend to lose. Por eso no nos asusta mucho. And this is why we are not scared so much. Ciertas bravuconerías, el machismo. Of some of the demonstrations of machismo, of being very brave, y respeto a la dignidad de los pueblos of those who have no respect for the dignity of other people. After lengthy negotiations in 1977, Torrijos and U.S. President Jimmy Carter signed a treaty that stated that Panama was to gain control over the canal and the canal zone by the end of 1999. El presidente Carter ha demostrado que no fue un presidente electo solo para que le tocaran el himno, sino para tomar decisiones que evitaran que su país, que esa gran nación del norte, siguiera viviendo bajo la vergüenza de mantener un enclave colonial apoyado en el principio de que ellos eran mucho más fuertes. But Omar Torrijos' progressive policies were soon to come to an end. A inicio de la década del 80, ahí hay un cambio de situación. Se impone el consenso de Washington, en Estados Unidos gana las elecciones Ronald Reagan, en Inglaterra Margaret Thatcher, se vuelcan los organismos internacionales al modelo económico neoliberal y en política Estados Unidos impone en América Latina un vuelco a la derecha. Ronald Reagan's extreme neoconservative policies were to further encourage brutal civil wars across Latin America, while providing ample support to the continent's right-wing rulers and dictators. You ain't seen nothing yet. Coincidentemente, algunos señalan que no es coincidencia, sino es un producto, muere Omar Torrijos el 31 de julio de 1981. Reagan's dislike of Torrijos was no secret.
Before the signing of the treaty for the future control of the Panama Canal, he had publicly stated, "We built it, we paid for it, it's ours, and we should tell Torrijos and company that we are going to keep it." Torrijos' death in an airplane crash is, up to date, a matter for speculation. Panamá entra en una transición. Se empezarían a aplicar las políticas neoliberales que estaban de moda en ese periodo en América Latina. Quien va a expresar mucho esta nueva situación va a ser la nueva figura del general Manuel Antonio Noriega, que siempre fue un hombre en segundo plano detrás de Torrijos, pero a su muerte pues pasa a jugar un papel fundamental. Utilizaré los poderes que ustedes me otorgan de manera juiciosa. General Noriega was a longtime ally of the United States, having worked for the CIA since the 1950s. George Bush Sr., then Reagan's vice president, had been the director of the CIA while Noriega was working for the agency. The new de facto ruler of Panama enjoyed a very cozy relationship with the U.S. leadership. En un primer momento había una alianza política entre Estados Unidos y el general Noriega para imponer este tipo de régimen y de políticas económicas. But Noriega's increasingly more public ties to the Colombian drug cartel of Pablo Escobar, together with his obvious disregard for democracy, became a source of international embarrassment for the United States. Noriega se hizo un hombre que no era conveniente para los intereses de los Estados Unidos, que siempre tratan de velar sus intereses económicos, su control político, en un cariz aparentemente democrático. Lo único que no nos podrán robar el imperio norteamericano es la posición geográfica de puente del mundo y corazón del universo. Ya Estados Unidos empezó a exigirle a Noriega que pusiera una fecha para su jubilación. Noriega y su grupo se empecinaron en controlar el poder, entonces a principios de 1988 Estados Unidos ya rompe con Noriega y le impone al país una serie de sanciones económicas. After a long standoff between the U.S. and its former ally, on December 20th, 1989, former CIA director and newly elected president of the U.S., George Bush Sr., ordered the invasion of Panama in order to remove General Noriega from power. Para suplantar el régimen y para imponer la política económica neoliberal que no se había podido aplicar. Codenamed Operation Just Cause, the U.S. invasion of Panama was justified to the American public as a necessity in order to protect the 35,000 U.S. citizens living in the Canal Zone, as General Noriega was now deemed a dangerous threat. As in many other U.S. invasions around the world, the defense of democracy was also cited as a reason. Estos edificios, que son los únicos que sobreviven, sobrevivieron todos con mellas de balas y de bombas que los norteamericanos lanzaron desde el Cerro Ancón hacia acá. Pero todo lo que era a su alrededor eran casas de madera y fueron quemadas. 20,000 personas perdieron sus hogares aquel día aquí. The impoverished neighborhood of El Chorrillo was the worst hit area of Panama City, as the invading forces were targeting Noriega's headquarters located nearby. Aquí en esta área estaba el cuartel central de la Fuerza de Defensa del general Noriega. Las bombas a veces fallaron, cayeron sobre las casas de las personas que vivían en los alrededores del cuartel. Esto ahora es este parque infantil, como se puede apreciar. Bueno, aquí en torno al cuartel y todo el área del Chorrillo hubo soldados y algunos miembros de los batallones de la Dignidad que resistieron durante varias horas la invasión norteamericana. The Dignity Battalions were popular militias, created with the aim of defending Panama from the imminent U.S. invasion. Hicieron un llamado a la Fuerza de Defensa en donde nosotros fuimos a que nos enseñara a defender a la patria con las armas. Now, one of El Chorrillo's most respected community leaders, Olga Cardenas, volunteered for the Dignity Battalions before the U.S. invasion. Cuando el mayor Domínguez nos hace un llamado a todos y nos dice
que ya los gringos iban a entrar, cuando los gringos en Panamá nunca se han ido. Los gringos hasta actualmente todavía mandan en Panamá. Pregunto, ¿y dónde están las armas? Y ellos se echan a reír y nos explican después a los años que no podían armar un pueblo. El pueblo estaba desarmado. Mayor Dominguez, the Panamanian officer who gave the warning of the U.S. invasion to Olga and the residents of El Chorrillo, had a very active role during the war. Yo participé en dos eventos principales, diría yo. El primero fue el ataque a la Embajada de los Estados Unidos y la segunda fue la toma de 16 rehenes norteamericanos. Other actions from Mayor Dominguez and his comrades in arms were also largely ineffective. The Panamanian Defense Forces and the unarmed dignity battalions were no match for the U.S. Armed Forces. Hasta este momento no se sabe cuántos muertos hubieron en esa cruel invasión, que vinieron fue ellos a probar sus armamentos contra nosotros con un pueblo indefenso. Ernesto Fitzroy is another resident of El Chorrillo who, through various artistic expressions, campaigns to maintain alive the memories of the 1989 invasion. Todo este mural tiene la intención de mostrar que no estamos de acuerdo. Imagínate, 25 años han pasado y ningún gobierno se ha dedicado a buscar una forma de poder retribuir al pueblo ese descalabro moral, social, económico. El mural más bien es una forma, una expresión artística, se llama Aquí pasó algo, donde el ejército norteamericano vinieron más que a liberar un pueblo, a masacrarlo, con la excusa de liberar a Panamá de un dictador, pero el dolor y el daño los recibimos nosotros. Cuando vimos a los soldados no vimos libertades, no vimos libertadores, fue monstruos, es lo que vimos. Todavía estaba niño y yo veía las caras de terror de mis amigos cuando veíamos a esos personajes. 27,000 U.S. troops and over 300 military aircraft took part in the invasion of Panama. Cuando me asomé por la ventana vi como una especie de ráfagas, vi los helicópteros, pero lo que más me impactó fue ver la cantidad de cadáveres que empezaban a caer por todas partes. Entrado ya casi las 2, 3 de la mañana, mi mamá intentó sacarnos del edificio porque cada vez que sonaba una bomba, el edificio se mecía. Estaba yo con mi hermana de apenas 9 años y en esa desesperación por salir, cuando estuvimos en la puerta del edificio, nos abordaron unas sombras con unas armas gigantescas. Entonces, el tipo nos habló que nos detuviéramos porque si no iban a abrir fuego. Y al ponernos ahí a tratar como de ver que no teníamos nada, porque éramos niños, mi mamá y yo, 2 niños, nos dijo que avanzáramos. Avanzáramos a que nos mataran. Porque nada más saliendo estaban los tanques pasando, pero a velocidad, y eran cadáveres por todas partes que nosotros veíamos. The Pentagon published a civilian death toll of 220. More reliable estimates situate this at around 3,000. Y obviamente, temas como los niños. Yo que era niño para esa época, perdí todo. Jamás prohibido olvidar lo que la canallada, el cruel asesinato que ellos hicieron para llevarse a un solo hombre. Cosas muy crueles para un pueblo indefenso, para un pueblo que no tenía armas, no sabían ni dónde esconderse. La gente que murió que no sabía ni por qué murieron. The meant-to-be surgical operation by U.S. forces inflicted at least 4 times more civilian than military casualties. General Noriega holed up in the Vatican diplomatic mission and only surrendered 2 weeks after the beginning of the invasion.
en el momento que le dijeron que él debió haber salido en una parte. Pero ¿quiénes son los gringos para venir a mandar aquí? Porque yo le quiero preguntar, ¿por qué te fuiste huyendo? ¿Por qué te fuiste huyendo? Nunca debiste de salir huyendo, debiste de morir con las botas puestas. Noriega was immediately taken to the United States, where he was trialed and sentenced for drug trafficking. Meanwhile, thousands of Panamanians were held as prisoners of war in improvised camps. Al final de la invasión, Estados Unidos capturó por lo menos en un 80% a los oficiales que formábamos parte del ejército panameño. Me quería someter a interrogatorios, pero resulta que yo había aprendido de ellos mismos de los Estados Unidos que un prisionero de guerra, según el Convenio de Ginebra, solamente puede dar su nombre, su rango, número de serie y su primer deber es escapar. Mayor Dominguez had been educated at the School of the Americas, a U.S. military institute that, between 1946 and 1984, was located in the Panama Canal Zone. No estoy muerto. Lo que me salvó fue ese entrenamiento que me dio Estados Unidos. Most of the buildings that belonged to the School of the Americas are now abandoned. But for almost 40 years, these buildings housed military personnel from all across Latin America who were being taught how to fight communism. La Escuela de las Américas nace para combatir los distintos movimientos de insurgencia que se daban a la América, precisamente movimientos de izquierda. Después del año 60, el presidente de Cuba, Fidel Castro, pues mandó misiones a diferentes países. Entonces, la Escuela de las Américas sintió que la democracia estaba amenazada por estos grupos de insurgentes. El entrenamiento se basaba normalmente para vencer a esos movimientos de izquierda. Una de las cosas era a través de operaciones tácticas y la otra parte, operaciones de inteligencia militar. The School of the Americas is best known for its notorious ex-alumni. From Major Doe Bison, the man behind the worst atrocities during El Salvador's civil war, to the leaders of the Argentine military junta, responsible for up to 30,000 disappeared. From the Chilean generals who oversaw the torture centers during the Pinochet years, to the leaders of Mexico's most bloodthirsty drug cartels. From Colombian paramilitary leaders to the very own General Noriega. En la Escuela de las Américas se formaron todos los militares golpistas, dictadores, violadores de los derechos humanos que hemos conocido en la mitad del siglo XX para acá. Era una escuela muy buena que enseñaba muchas técnicas de combate, de todo pues. Pero la han acusado falsamente de que enseñaba a torturar, de que esto. Y no es eso. Despite the mayor's assurances, the teaching of brutal torture techniques at the School of the Americas has been widely reported. Compañeros que denunciaban que en la década del 60 y 70 se secuestraban personas en las calles o algunos militantes de grupos de izquierda y eran sometidas a experimentos de torturas en la Escuela de las Américas como parte del entrenamiento. The training of torturers and the memories of ruthless invasion are not the only things the U.S. left behind at Panama. La isla de San José fue utilizada por los gobiernos de Canadá, Inglaterra y los Estados Unidos en la década de los 40 durante la Segunda Guerra Mundial para hacer pruebas masivas de armas químicas. Most of these chemical weapons were removed from the San Jose Island decades ago. However, a few were left behind. En el sitio quedaron algunas municiones sin detonar y evidentemente las bombas de manufactura norteamericana fueron identificadas por el número de serie. Despite this, the U.S. government refused to dispose of the dangerous chemical ordinances for over 70 years. Así que el asunto quedó allí estacionario hasta el 2013. En abril del año pasado nos reunimos con personal de los Estados Unidos en La Haya. Discutimos y al final los norteamericanos aceptaron que ellos enviarían equipo especializado
para remover hay entre 6 u 8 bombas sin detonar. Thanks to the diplomatic efforts of Mr. Cabal, a final settlement was recently reached. Y anticipamos que antes que finalice el año esas municiones serán removidas y la isla quedará certificada por parte de la OPAC de que efectivamente ya en Panamá no hay armas de contenido químico. With the chemical weapons about to be removed and the canal back in Panamanian hands, has the U.S. intervention in the tiny Central American nation finally come to an end? Estados Unidos se mantiene fiscalizando a todos los niveles la política nacional. Por ejemplo, en las elecciones del 2009, ellos en la propia casa de la Embajada de los Estados Unidos sentaron a los candidatos opositores que ellos querían que ganaran para forzarlos a una alianza electoral. Así que hay una intervención sobre la política económica, que también es fiscalizada por los organismos de crédito, y sobre temas de seguridad. Equally blessed and cursed by its strategic importance in geographic location, Panama's troubled relation with the United States still has no end in sight.